Jesucristo hombre entregó el reino al Dios vivo. Este reino tuvo su fin al su propósito cumplir. El gran día del Dios vivo, el día de la transformación. En un abrir y cerrar de ojos, la carne fue quitada. El reino de Dios se estableció con la circuncisión de Cristo. Dios mismo se quitó la carne y la nuestra también, para sentarnos en lugares celestiales. Ahora solo con un cuerpo dirigido por el Espíritu vivo, con gozo y agradecimiento. Gracias, Dios. Jesucristo hombre entregó el reino al Dios vivo. Este reino tuvo su fin al su propósito cumplir. El gran día del Dios vivo, el día de la transformación. En un abrir y cerrar de ojos, la carne fue quitada. El reino de Dios se estableció con la circuncisión de Cristo. Dios mismo se quitó la carne y la nuestra también, para sentarnos en lugares celestiales. Ahora solo con un cuerpo dirigido por el Espíritu vivo, con gozo y agradecimiento. No anda más en carne, ya su amada adquirió posición. Ahora con cuerpos transformados, gobernando a las naciones, vivificados en el cuerpo, caminamos sin temor. Dios hace siempre como quiere, nueva posición nos dio. La herencia que lo otorgó, sabemos de lo que hablamos, su conocimiento imputó. Primicias somos que dan fruto, acomodando lo espiritual, revestidos del nuevo hombre, a su altura nos llevó. Nuestra mente fue renovada en esta nueva dispensación. Dios ha juzgado ya la tierra, estamos viendo su voluntad. Con tu herencia sobreedificando en total conocimiento, caminamos muy confiados con la certeza que Él nos da. Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo. En vida plena nos encontramos celebrando la transformación. Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo. En vida plena nos encontramos celebrando la transformación.
Eso. Y se fue. Agradándole a Él en todo. Sobreedificados. Caminamos muy confiados en un mismo fundamento. El fundamento del Dios eterno, de nuestro Dios vivo. Eso. Celebrando la transformación. Su amada preciosa. ¡Sí! Todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Fuimos adoptados con la doctrina de la gracia. Como hijos de Dios fuimos glorificados juntamente con Él. Como hijos de Dios fuimos glorificados juntamente con Él. La transformación se manifestó. La gloria de Dios más eminente de la carne nos despojó. Fuimos liberados de la esclavitud, de corrupción. El Dios vivo nos amó. Dimos paso a la herencia al partir Cristo en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra herencia se manifestó y aún la creación misma fue liberada de la corrupción. La gloria venidera que se habría de manifestar llegó cuando las promesas de la herencia se cumplieron al morir JH. Fuimos glorificados, no hubo más lucha, las aflicciones desaparecieron. La transformación se manifestó. La gloria de Dios más eminente de la carne nos despojó. Fuimos liberados de la esclavitud, de corrupción. El Dios vivo nos amó. Dimos paso a la herencia al partir Cristo en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra herencia se manifestó y aún la creación misma fue liberada de la corrupción. La transformación se manifestó. La gloria de Dios más eminente de la carne nos despojó. Fuimos liberados de la esclavitud, de corrupción. El Dios vivo nos amó. Dimos paso a la herencia al partir Cristo en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra herencia se manifestó y aún la creación misma fue liberada de la corrupción. El mejor día, dioses. Estamos a ¿qué? Unas horitas, pocas horas ya, o un día y horitas de
entrar al nuevo año. Y qué lindo porque para mí, en lo personal, les digo, este año fue espectacular. Ya tuve un año muy lindo, muy bueno. Y es que todos son así. La verdad es que todo es saber ver lo que otros no ven, ver lo que no se ve. Cuando usted ve lo que no se ve, usted está feliz, usted está cómodo, usted está contento. Para mí fue un año maravilloso y sé que este nuevo año va a ser hermoso también, hermoso, precioso, porque nosotros vamos de gloria en gloria, de conocimiento en conocimiento, y lo que viene es mejor. Por eso nosotros regresar a qué. Bueno, el mismo Pablo desde el principio decía, no mirando qué, lo que dejé atrás. O sea, que aquí ya no podemos ver para atrás, porque no podemos añorar los días del Hijo del Hombre, menos los días de Jesús de Nazaret, menos los días de Moisés. Y si nos vamos para atrás, no podemos añorar eso. Nosotros estamos en el día del Dios vivo, el Señor, el Todopoderoso, el Dios que creó todas las cosas. Ahí estamos nosotros. Y miramos en su enseñanza. ¿Por qué? Porque esa es la mejor. Entonces, hoy tenemos un tema precioso, precisamente de eso. Y tenemos que ver la historia. Fíjese que la historia se escribió para ejemplo, dice. La historia es sumamente importante, pero entendiéndola. Pues muchos leen la Biblia y la letra mata. No, la historia hay que entenderla, porque hay una historia desde Adán hasta Jesucristo hombre, hasta el Dios vivo. O sea, un comienzo, un final y otro nuevo comienzo. Un comienzo espiritual termina físicamente y comienza nuevamente espiritual. Así que lindo, vamos a una gloria preciosa. Y no sé, ya, ahorita terminó 5 años, ¿verdad? O 6, 5. Entonces, este sexto, ese va a ser el despegue ya de muchas cosas, porque es que lo que pasa es que se tiene que ver, todo se tiene que ver, todo. Entonces, todo ojo, dice, lo verá. Tiene que ver. Entonces, esté preparado porque cosas gloriosas van a ocurrir en nuestras vidas. Un saludo a la preciosa amada en las naciones. Declaramos un año precioso para sus vidas, que están igual que nosotros, contentos, confiados, creyendo, manifestando la gloria del Dios vivo en la tierra, ejerciendo el gobierno que ahora le pertenece, que eso es de lo que se trata el tema hoy. Ahora le pertenece al Dios vivo, al que creó todo. Muy bien, vamos a avanzar, vamos a ir al clip y luego vamos a seguir con el tema hoy. Entonces quiere decir que nosotros somos gente que tenemos un poder muy grande. Lo único que ese poder tiene que ir regulándose por causa de que ese poder está en un cuerpo de barro, en un cuerpo que todavía está en estado de corrupción. ¿Y qué sucede? Que esa corrupción anula, no te deja ver en sí todo lo que tú posees como evangelio. Te está estorbando. Y por eso la transformación hay que esperar un poquito más. Porque el poder, no estamos hablando aquí de cualquier poder, estamos hablando del poder de Dios, el poder del reino. Ahora, ¿por qué no está trabajando más? Por tu humana condición. Y tú sabes cuál es el problema. Y es un gran problema. Que si tú no avanzas y desarrollas y le pones tu interés al poder de Dios, entonces el cuerpo corrupto se aprovecha y te afecta más si tú no lo afectas a él con tu poder.
Mire la condición en la que se encontraba Jesucristo, hombre. Él tenía un poder, ¿verdad? El poder de Dios es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Él tenía un poder. Pero ¿qué está diciendo ahí? Está diciendo que por su humana condición ese poder no se desarrolla totalmente. ¿Por qué? Porque tiene un cuerpo de corrupción. Él tuvo un cuerpo de corrupción y nosotros también tuvimos un cuerpo de corrupción. Por eso él dice, hay que esperar un poquito más la transformación. Él esperó la transformación, pero esa transformación llegó. ¿Y qué fue lo primero que fue quitado? El cuerpo de corrupción. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, esto corrupto se vestirá ¿de qué? De incorrupción. Entonces la gloria cambió. Lo que pasa es que todos esperaban una gloria física y ese es el problema. Todos quieren ver algo y no creer en algo, sino ver algo. Sí, se recuerda a Tomás que le dijo, si me muestras las llagas y todo, si puedo meter mi dedo ahí, entonces voy a creer. Si puede ser así cualquiera. Pero no es viendo lo que se ve, sino lo que no se ve. Pero él está explicando ahí clarito, dice, ahorita te afecta el cuerpo de corrupción, pero usted y yo ya no tenemos cuerpo de corrupción. Entonces, ¿qué le afecta a usted para que el poder de Dios se desarrolle plenamente en su vida? Nada, nada. Lo que pasa es que usted ya no está jugando con el poder de Dios, porque antes jugábamos, yo digo que tal cosa, y era como de no acabar, ¿verdad? Parecía que uno quería hacer su voluntad a toda costa. No, aquí no, usted está tranquilo, usted vive pensando en que va a ser guardado, que va a ser cuidado, o usted todavía cuando sale dice, estoy cubierto con la sangre de Cristo. No, usted ya está. Usted vive y vive ya en la gloria en la que le toca vivir. Y punto. Aquí nada lo puede tocar, nada lo puede afectar, nada. Y si llega, es porque tiene que llegar. Punto. Pero usted está tranquilito. Entonces, sumamente importante es ese clip. Ese clip era del tiempo. Y fíjese, hay dioses todavía que quieren estar en esa gloria, pero si se las está diciendo ahí, está diciendo la transformación, hay que esperarla un poco más, pero venía. Pues claro, porque la transformación es la que cambia el entendimiento, es un cambio de forma, de la forma corrupta a la forma incorrupta. Muy bien, entonces, ¿estamos ahí? Bien, vamos al tema hoy, es un tema precioso. El Rey de Reyes, ese es el tema hoy, el Rey de Reyes. Fíjese que nosotros, cuando usted oía el Rey de Reyes, la forma de predicarlo en la gracia era que él era un rey y nosotros éramos los reyes, ¿sí? No, aquí, ya lo va a ver usted que aquí no está hablando de eso. Está hablando de la historia, una historia donde hubo reyes, pero venía uno que era el mejor que todos. El mejor en el sentido del conocimiento, de la sabiduría, del evangelio. Eso es lo que está diciendo aquí. No era como nosotros lo entendíamos. Entonces, vamos a ver la definición para comprender lo que es un rey. Rey es el monarca o soberano de un reino, un gobierno, ¿sí? Por eso es que, ¿en dónde vive usted hoy? En el reino de Dios. ¿Dónde vivió Jesús? En el reino de los cielos. ¿Dónde vivieron los otros? En el reino de los judíos. ¿Está aquí conmigo? Entonces, lo importante aquí es que si hay un reino, ¿qué tiene que haber? Un rey. De eso está hablando aquí, no está hablando humanamente. Lo humano fue un ejemplo para lo espiritual, pero de lo que vamos a hablar aquí es del reinado del Dios vivo en medio de su iglesia. Bueno, entonces
Durante la historia han habido reyes puestos por Dios. Diga, puestos por Dios. No necesariamente que hayan sido buenos, pero eran los reyes para gobernar su pueblo. Pero aquí Dios está hablando de un rey que era superior a todos los reyes habidos. Por eso se llama Rey de Reyes. Todos los reyes de la tierra fueron para ejemplo de este gobierno. Entonces, Hechos, vamos a comenzar en Hechos 13. Hechos en el capítulo 13, para verlo escrito, verso 17 al 24. Dice: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 400 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron, ¿qué pidieron? Rey. Luego pidieron rey, perdón, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Note los 2 primeros reyes que establece la historia. Saúl, pero ¿quién era Saúl? Era malo. Malo pues, que no hacía lo que Dios quería, sino que él hacía lo que se le roncaba la gana, pero era rey. Y Dios respetó 40 años, ¿qué? Ese reinado. Después, ¿qué? Trae a quién? A David. Ese era conforme a su corazón, pero tampoco era bueno. ¿Se recuerda que se comió los panes sagrados que estaban ahí? Eso no se podía comer. Entonces se comió los panes sagrados, que de ahí viene la figura de que solo el sacerdote agarra el panito, porque ahí está Dios, ¿va? Pero eso es otros 20 pesos. Entonces David se mandó a matar al esposo de Betsabé, se quedó con ella, o sea, era grande desmán. Pero en cuanto al propósito de Dios, él era conforme a ¿qué? Al corazón. Por eso cuando dice lo van a juzgar porque hace un censo sin que Dios se lo pidiera. Entonces lo van a juzgar por eso y él dice: ¿quién prefieres que te juzguen? ¿Los hombres o Dios? ¡Ja! Dios, me juzgan los hombres, me van a matar, me juzgue Dios. O sea, él, porque en eso había hecho la voluntad de Dios. ¿Sí? Bueno, sigamos leyendo para seguir viendo el contexto. Oiga pues, dice: de la descendencia de ¿quién vino? ¿De la descendencia de quién? De David, ¿va? Va. Acuérdese por qué Jesucristo hombre decía que él venía de la descendencia de quién, que no podía ser cualquiera, porque tenía que venir de la descendencia de quién. O sea que ese apellido de Jesús no fue por gusto. Entonces, de la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Entonces, aquí está bien clarito todo, ¿verdad? Esta es la historia de los reyes. Entonces, Dios comenzó a construir un reino y le puso un rey a Saúl, luego a David, luego a Jesús de Nazaret. ¿Se recuerda cuando Juan el Bautista dijo: el reino de los cielos? ¿Qué dijo cuando lo vio? ¿Por qué?
se ha acercado, no dice se ha establecido, porque Jesús no había muerto y la muerte es la que da el reinado. Entonces el reino se establece cuando muere el rey y lo deja para que venga el heredero a heredar ese reino, ¿sí? Entonces el reino de los cielos se ha acercado. Cuando estaba Jesús aquí se había acercado, y lo mismo pasó José Luis de Jesús. Entonces era la segunda parte, o la segunda venida de Jesucristo. Jesucristo hombre, el rey, el último rey antes del rey de reyes. Esos eran los reyes. Muy bien, vamos a ir a Juan. Ya vamos a ir Juan 6. Ve que la historia así no es aburrida. La historia es linda, Dios todo lo dejó claro, pero para el que le entiende. Juan 6, verso 10 al 15. Dice: entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo los peces. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron, ¿hasta dónde lo tenía? Hasta 15, ¿va? Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Por qué decían ellos que era el profeta? Porque vieron la multiplicación de los panes. Verso 15: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle ¿qué? Rey, volvió a retirarse al monte solo. ¿Qué querían hacer de Jesús los hombres? O sea, ¿y quién lo iba a manejar? Los hombres lo querían manejar, ¿verdad? Querían poner un rey que les trajera todas las cosas materiales, que les diera de comer, que matara a todos los demás reinos, ¿verdad? Y que ellos fueran los únicos que existieran. Ah, qué chulito da el pueblo de Israel. Así, eso quería hacer. ¿Y él qué fue lo que hizo? Salió corriendo. ¿Cómo le dijo a Pilatos? Mi reino no es de este mundo. O sea, no es como los hombres lo quieren. Mi reino es espiritual. Era rey, sí, pero no de este mundo, no como ellos querían hacerlo. Muy bien. Entonces los hombres buscan el reino humano, o sea, el bienestar material. ¿Sí? Marcos capítulo 15, verso 1 al 13. Marcos en el capítulo 15. Verso 1 al 13 dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Ahora más Pilato lo conoció. ¿Y los demás qué? ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiéndole, le dijo: tú lo dices. Como quien dice: si lo sabes, sabes que yo soy rey. Yo soy un rey, pero no soy de este mundo. Entonces dice: y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta,
les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Fíjese pues, un asesino, ese era el que quería que soltaran. Muy bien, dice, y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los sacerdotes, los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Ellos no lo llamaban rey de los judíos. ¿Quién dice? El único que no quería perder tiempo era Pilato, le decía el rey de los judíos. Y ellos volvieron a dar voces, crucificadle. Bueno, entonces, fíjese, lo importante aquí es cómo Poncio Pilato lo reconoció a él como rey, como Dios, por la sabiduría que tenía. Gente inteligente que está viendo la sabiduría. El pueblo, que era lo que quería, matarlo. Eso era lo que querían, matar al rey de los judíos. Muy bien. Vamos a Marcos ahí mismo en el 15, capítulo 26 y 25. O sea, Marcos 15, capítulo 26 y luego el 25. Dice, y el título escrito de su causa era el rey de los judíos. ¿Se recuerda aquello que dice en la cruz? INRI, el rey de los judíos. O sea que a todos los presos les ponían algo ahí, ¿va? De su causa. Entonces, ¿por qué lo mataron? El rey de los judíos. Quiere decir que él murió como, el 25, leámoslo. Dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. Entonces a él lo crucificaron como rey. Pero ¿qué beneficio tuvieron todas las personas de que hubiera muerto como rey? Ninguno. ¿Por qué? No, ellos mismos lo crucificaron, no entendían ni qué estaba pasando. Murió como rey, pero ninguno sacó beneficio de esto, ¿verdad? No hubo beneficio por su muerte. Primera carta a los Corintios en el capítulo 2. Primera carta a los Corintios en el capítulo 2, versos 7 y 8. Ya va a ver usted por qué lo mataron. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que, diga, ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Solo Pilatos tuvo la sabiduría para ver a quién estaban crucificando. Por eso él se lava las manos. ¿Lo van a matar? Mátenlo pues. Esa es la muerte, ustedes lo están matando. Yo no, yo me lavo las manos. ¿Por qué? Porque él entendía quién era el que estaban matando. ¿Quién era el que estaban matando? Dios, el rey de los judíos, pero los judíos lo conocieron. Nada. Si le hubieran conocido la sabiduría, por ejemplo, si hoy viniera, si hubiera oportunidad pues de una tercera venida, o vino, cuando la segunda vino con nosotros, ¿acaso que lo mató usted? ¿Usted lo quería muerto? No, pero tenía que morir, ¿verdad? Esos otros 20 pesos. Pero usted, con la sabiduría, ¿cómo va a matar usted al autor de la vida? A Dios, no podemos, porque es con la sabiduría. Bueno, entonces, ¿por qué lo crucificaron? Por ignorancia, por no tener conocimiento, ¿verdad? No tenían entendimiento. Si hubieran entendido, nadie
lo hubiera crucificado. Por eso el religioso no puede entender el reinado de Dios. Y se terminó con Jesús de Nazaret el reinado. No. Lo único que regresó en Jesucristo hombre, para que vino a ser ahora rey de ¿quiénes? De los gentiles. Fíjese, mire qué precioso pues, mire qué precioso. Dice que vino Saúl, nos sirvió, lo quitaron, pusieron a David. David fue rey para los judíos, ¿sí? Luego vino Jesucristo hombre y vino a ser ¿para quién? Para los gentiles. Ahora, judíos y gentiles tenían su rey. Y ahora tiene que haber un rey también. Pero ya vamos a ir llegando a eso entonces. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Y aquí es donde usted va a entender hoy muchas cosas. Este verso ahorita, póngale atención, porque esto es sumamente importante. Primera carta a los Corintios 15, 22 y 25. ¿Por qué nosotros decimos que el velo Jesucristo tiene que terminar? ¿Será que lo decimos nosotros o está escrito? Leámoslo pues. Primera carta a los Corintios 15, verso 22 al 25. Porque así como en Adán todos ¿qué? Mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ahora oiga, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ahí nomás, ahí lo vamos a dejar. Entonces fíjese, ¿el fin de qué? Luego el fin dice, hay un fin. ¿El fin de qué? El fin del género Jesucristo, el fin de ese reinado. Se recuerda que allá Isaías habla de los reinos, cómo un reinado iba destruyendo al otro reinado, hasta que quedó un reino que era ¿qué? Inconmovible, inmutable. Era el reino de Dios. O sea que todos los demás reinos tenían que terminar. ¿Por qué? Porque viniendo el Rey de Reyes. El que no tiene al Dios vivo hoy, tampoco tiene al Rey de Reyes. Tiene el Dios que va a terminar, pero no tiene al Dios que va a ejercer dominio para siempre. Entonces, vamos a ver, porque aquí hay bastante que ver en esto. Entonces, ¿quién fue el que puso a todos sus enemigos por estrado de sus pies? ¿Y cómo se pone a los enemigos por estrado de sus pies? Jesús de Nazaret no, porque Jesús de Nazaret lo que hizo fue ir al sacrificio, entregar su vida por el perdón de ¿qué? De los pecados. Pero el diablo seguía vigente. O sea, el género diablo, como entendimiento, el género adánico seguía vigente. ¿Quién fue el que puso a todos sus enemigos por estrado de sus pies? Pues Jesucristo hombre, la segunda venida de Cristo. ¿Con qué? Con la enseñanza, con la sabiduría. O sea que en sabiduría no era que supiera más que Jesús de Nazaret, pero Jesús de Nazaret no le tocaba hablar de esa sabiduría. Él le tocó otra cosa, pero él sabía todo. Pero entonces José Luis de Jesús vino a hablar y nos enseñó ¿con qué? Con la sabiduría. Y esa sabiduría puso a todos sus enemigos ¿qué? Debajo de sus pies. Usted hoy en día claramente convencido de que en principio diablo ni existió, que era una posición en la mente de una mente caída que se alejó de Dios. Ahora usted con ese entendimiento, entonces ¿dónde está el diablo? Debajo de sus pies. ¿Usted lo tiene así? ¿Verdad? O sea, ya no hay. Entonces, todo, pobreza, miseria, todo eso lo tiene usted debajo de
sus pies. Entonces en el fin, Dios, Jesús de Nazaret, Jesucristo hombre, perdón, iba a entregar, porque era el que estaba, no había otro rey. ¿Sí? Él dijo que era el rey, ¿o no? ¿Sí? Era el que iba a llevarnos al Rey de Reyes, el último rey, y nos llevó ahí. Vamos a seguir. Por eso es que dice Hebreos 2:14, solo como referencia, que Él destruyó ¿a quién? Al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor, porque el último enemigo en ser destruido, ¿cuál es? La muerte. Entonces, destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte y librar a todos los que por el temor a esa muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Quiere decir con esto que si Jesucristo hombre no entregó el reino todavía, la gente todavía está oprimida y la gente no es libre. La gente está en servidumbre. La única forma de estar en la libertad gloriosa de los dioses es que todo esto haya terminado y que Jesucristo diga, aquí está, ¿verdad? Cuando Jesucristo hombre, cuando José Luis de Jesús dijo él mismo, entregue el reino al Dios y Padre, o yo no sé a quién, dice, ¿verdad? Porque a alguien se lo tenía que entregar, ¿verdad? Entonces ahí viene toda la gloria. Él es todo en todos. Quiere decir que mientras Él no tuviera el reino, Él no podía hacer todo en todos. Y estábamos viviendo dos vidas, una vida espiritual y una vida carnal, por razón de que teníamos carne. Pero al terminar la carne, entonces ahora somos de Él y estamos en Él, y Él está en donde, en nosotros, somos uno con Él. Terminó, Él es todo en todos. Ya no va a venir otro, ni va a venir más gente. Es el Dios vivo manifestado en un pequeño rebaño, nada más. Por eso dice en su debido orden. Hay un orden. Bueno, entonces, por eso Jesucristo decía que Él iba a convertir la ignorancia ¿en qué? En sabiduría. El milagro que Él hizo fuera convertir la ignorancia en sabiduría. Entonces, reino es igual a conocimiento. Reino y conocimiento es lo mismo. Gracia y reino es lo mismo. Gracia y conocimiento es lo mismo. ¿Sí? Muy bien. El que cambia es el dueño del reino. ¿Sí? Jesucristo tuvo el reino de los cielos y Él reconcilió los cielos y la tierra porque era el que le tocaba. Pero cuando le entrega el reino al Dios y Padre, el único que tiene reino hoy es el Dios vivo. Él es el Rey de reyes, el Señor de señores, el Dios de dioses. Muy bien. Mateo, vamos a ir a Mateo. Fíjese que aquí es importante también, que estaba viendo yo que es bien importante. ¿Por qué tiene que entregar, antes de ver la otra cita, por qué tiene que entregar Jesús o Jesucristo hombre el reino si Él fuera a seguir siendo el rey? ¿Ya se puso a pensar usted? Porque, por ejemplo, los que están viendo los calqueos de José Luis, ¿qué están pensando? Que Él sigue siendo el rey. Pero ¿y si Él entregó el reino? ¿Quiere decir que hay uno superior o no? Pues si usted le entrega algo a alguien, ¿qué está diciendo? Él es superior que yo. Entonces, cuando Jesucristo entrega el reino al Dios y Padre, es porque hay otro que es lo máximo. Y si lo entrega es porque ya no iba a estar presente dirigiéndolo. Eso no le quita
que lo dirigió, que fue el rey del reino de los cielos, pero ahora hay un rey. Vamos a Mateo entonces, Mateo 25. Mateo 25. Mateo 25. Fíjese que esto parece fácil, pero no lo saben. Nadie lo sabe. Mateo 25, 31 al 34. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿De qué está hablando? ¿Que el Hijo del Hombre? ¿Quién es? El Hijo del Hombre. Solo hubo un Hijo de Hombre, porque el otro era de Dios, no era de hombre. Él nació de un padre puertorriqueño, entonces era el Hijo de Hombre. Cuando el Hijo de Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. ¿Cuándo hubo ángeles? Cuando él estuvo. Mire usted, se hablaba de ángeles antes. Por la historia se conocían querubines, serafines, pero en el cielo, en otra dimensión. Pero él dice que vino. El Hijo del Hombre vino con sus ángeles, con la corte celestial. Pero miremos a qué. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Fíjese, aquí está hablando de cuando el Hijo del Hombre venga, se sentará en su trono de gloria. Quiere decir que está contemplando la muerte de Jesucristo hombre, ¿o no? Porque él cuando muere, ¿dónde se sentó? En los lugares celestiales. Entonces ya cuando habla en el verso 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones, ya no está hablando de Jesucristo hombre como tal, sino del Dios vivo. Entonces se sentarán, después de que haya muerto José Luis de Jesús, Jesucristo hombre, entonces él se sentará en su gloria y entonces se reunirán todas las naciones. Aquí es el juicio final. El juicio de la humanidad se llevó a cabo al morir José Luis de Jesús y al sentarse en el trono el Dios vivo. Ahí fuimos presentados todos. El que creyó, ¿dónde está? Con el Dios vivo. Era oveja. Y el que no creyó, pues era cabrito. Salvo que todavía venga entendimiento, ¿va? Pero eso sí, no nos corresponde a nosotros, pero eso es lo que quiere decir aquí. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, aquí está bien clarito, ¿verdad? El juicio de los hombres fue en el momento que se sienta en el trono de gloria el Dios vivo. En ese momento se separan y el que entiende esto que estamos oyendo hoy, pues es una oveja. Que hayan y después se vuelvan ovejas, eso es problema de Dios, ¿verdad? Porque pues cabrito es como familiar, ¿verdad? No dice lobo, ¿verdad? El lobo, si dijera lobo, sí, ya no hay chance, ¿verdad? Pero la oveja, pues primo de la oveja, el cabrito y la oveja son como primitos, ¿verdad? Ahí sí, pero eso no nos estamos metiendo a lo de nuestro Padre, Él sabe eso, pero no dice lobos, ¿verdad? Pero nosotros hoy, usted puede decir que está sentado en los lugares celestiales, que entiende la sabiduría predestinada, que está disfrutando la herencia, que vive con el Padre, que el Padre es uno con usted y que lo lleva a vida eterna. Qué rico, ¿no? Eso es precioso. Bueno, ¿quiénes son los cabritos? Los hombres que no tienen entendimiento. Esos son los cabritos. El que no tiene entendimiento es cabrito. Por eso es que usted ve, si miramos la diferencia de un cabrito y una oveja, el pastor va y la oveja va atrás siguiendo a su pastor, ¿sí o no? El cabrito, ya lo vio usted, tiene que llevar un chicote, ¡plá! ¡Plá! Y se va a meter a las casas y se le mete por aquí si se descuida, ¿va? Ese es el cabrito, es muy loco. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 15.
Mira, acá quiere entrar por cualquier lado, ¿ah? No, y aquí solo es por la puerta. Si no, es un salteador. Primera Timoteo capítulo 1, verso 15 al 17. Aquí, ahora venga, vea el fundamento de la historia. Porque la misma historia tiene que tener un fundamento. Dice, 15, palabra fiel, ¿qué dice? O sea que lo que se va a leer, ¿qué? Palabra fiel y digna de ser recibida, ¿por qué? Pero no todos la iban a recibir, por eso dice ahí, palabra fiel y digna es de recibirla por todos. Ahora, si quiere usted la recibe, si no, no. Dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Esa es toda la historia, ¿verdad? Entonces, ¿está hablando de quién? De Jesucristo. ¿Quién fue el primero que comenzó a predicar de Jesucristo resucitado? Pablo. Él fue el primero en la historia de salvación, en la historia de Jesucristo, ¿sí? Y en él recibió toda la clemencia para creer y a todos los que iban a llegar ¿a dónde? A la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, oh Padre, y al que tú has enviado. Esa es la vida eterna. Entonces dice, por tanto, verso 17, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ahora entiende ese verso o no? ¿Cómo es? El rey. ¿Es un rey o no? Sí, pero si es el Dios invisible, tiene que ser el rey de reyes, porque no va a ser igual que los otros. Si el Dios, óigalo bien, por tanto, al Rey de los siglos hasta la eternidad, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Ahora entiende usted por qué nosotros, no nosotros, sino que Dios a través de nosotros dice que hay que dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo y hay que dejar al que dio los rudimentos. Es que, dígame una cosa, hombre, usted va a comparar a alguien con Dios. ¿Qué dice aquí? Inmortal, invisible, nadie lo puede ver, solo nosotros. Ahora, el Dios de los siglos, el Dios todopoderoso y eterno, no lo puede comparar usted con nada. La comparación existió por razón de que Él no estaba presente. Al estar Él presente, dice que Dios no comparte su gloria ¿con quién? Con nadie. Diga con nadie. Con nadie. Dios no está compartiendo su gloria con nadie. Dios es Dios y todos los demás abajo de Dios. Eso sí, a nosotros nos dio el privilegio de ser iguales que Él. Pero eso es gracias a su amor, a su clemencia, a su sabiduría, a su poder. Pues nosotros no andábamos buscando eso. Él nos llevó a eso y lo encontramos lo que Él tenía para nosotros. Entonces, solo los transformados conocen quién es el Dios del verso 17. Ninguno que no está transformado entiende quién es el Rey de los siglos, Rey de reyes. Solo usted y yo. ¿Sí? Muy bien. Terminemos con 1 Timoteo 6:13, por favor, y ya nos vamos tranquilitos. 6:13 al 16. Dice, te mando, te exhorto, dice,
Te mando. Te mando delante de Dios. Oiga, te mando delante de ¿quién? De Dios. Te mando, como quien dice, ve allá, ahí donde está Dios tienes que estar. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Ve dónde comienza toda la gloria. Entonces te mando que estés delante de Dios, que da vida ¿a qué? A todas las cosas. Que da vida a todas las cosas. Y de Jesucristo, como quien dice, si no es por Jesucristo tú no puedes llegar a mí. Eso estamos claros. Él te llevó a vida eterna y Él te mostró, pero hay algo más grande que eso. Dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, y de Jesucristo que dio testimonio. ¿Qué Jesucristo dio testimonio delante de Poncio Pilatos? ¿Jesucristo hombre? No, fue Jesús de Nazaret. Ahora, esta es la segunda parte, dice, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjese, desde Jesucristo, desde Jesús de Nazaret hasta Jesucristo hombre, fue el camino. Él abrió un camino vivo y nuevo a través del velo. Él nos llevó hasta la transformación. Eso es lo que dice aquí. Y una vez termina, entonces da paso al Dios vivo. Mire, aquí con esto hay un misterio que ya lo hemos tocado aquí, entonces, pero que es importantísimo. Usted tiene que entender que Jesús de Nazaret no murió. Él hizo un sacrificio donde pierde la vida por el sacrificio, pero resucita. ¿Al cuánto? Al tercer día. Pero Jesucristo sí tenía que morir. Entonces se mete en José Luis de Jesús. José Luis de Jesús, ese sí desaparece, porque ¿a qué hora resucitó? Fue transformado y fue sentado en los lugares celestiales, pero su cuerpo, ¿dónde? Se recuerda que el de Jesús lo llevaron, pero el de José Luis se quedó en el sepulcro. Usted entiende ese misterio de Dios, porque Jesucristo tenía que morir. No Cristo, porque Cristo es Dios, pero Jesucristo es el velo con Dios. Esto es precioso, hombre. No se entristezca. Es que ese es el plan de salvación. Esa es la historia hasta llegar a la vida eterna. Por eso es que usted tiene ahora no salvación. Salvación tuvo con Jesucristo hombre. Ahora lo que tiene es la herencia, el poder, el diosado, la gloria. Eso es lo que tiene ahorita usted. ¿Cómo va a cambiar una cosa por otra? No, nada que ver. Dice, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual tiene una misión. Eso no dice ahí, pero lo ve implícito. La cual a su tiempo, la manifestación de Jesucristo, ¿verdad? Tiene a su tiempo, mostrará el bienaventurado y soberano. ¿De qué estamos hablando hoy? Entonces no era él. Eso es lo que dice aquí usted. Leámoslo otra vez, porque, oiga, pues, dice que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de ¿quién? Si él hubiera sido, no tiene que mostrar nada. Él es y punto. Caminó y anduvo con nosotros y no tendría que morir, no tiene razón de morir. ¿Por qué? Si él se iba a quedar aquí con nosotros así, se queda y punto. Y tendríamos un rey aquí todo el tiempo que no envejezca y que no crezca, pero físico, y aquí nosotros. ¿Y cuál sería el problema? Ninguno. ¿Estaríamos contentos con eso? No, pero no era ese. Aquí dice, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual, o sea, esa aparición,
la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, el único, oiga, que tiene inmortalidad. ¿Por qué? Porque José Luis, ¿qué? Murió. Entonces, el único, él va a enseñar al soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene, ¿qué? Inmortalidad. ¿Ah? Dice que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, cuando dice aquí, a quien ninguno de los hombres, quiere decir que si usted no es un Dios, usted no puede ver a Dios, porque solo los dioses pueden ver a Dios. ¿Por qué? Porque no es con nuestros ojos, sino es con el entendimiento que usted tiene. Usted tiene el mismo de Dios, entonces usted está uno con Dios. Está aquí, pero si es un hombre, discúlpeme, usted va a conocer hombres, vaya a ver cómo vive el presidente Morales, ¿verdad? Porque él lo puede conocer y lo juzga, lo mira y todo, ¿verdad? Pero a Dios nadie lo puede ver si es hombre. ¿Y qué diferencia al hombre de Dios? La sabiduría. Y si no tienen esta sabiduría, son hombres. Y entonces, ¿a quién quieren ver? Al hombre. Entonces, ahora ve los reinos. Los reinos antes del Dios vivo eran reinos de Dios para los hombres. El reino del Dios vivo es reino para los dioses. Por eso dice que ni carne ni sangre puede heredar el reino de Dios. Así que démosle un aplauso al único y soberano Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Qué rico. La siembra hoy, Hebreos 4, verso 9, dice, por tanto, queda diga reposo. O sea, Dios entró en su reposo, ¿sí? Pero dice que queda un reposo, ya no para Dios, porque Él ya está en su reposo. ¿Para quién? ¿Y cuándo es cuando usted entra en el reposo si no es cuando oye esto? Queda un reposo. ¿Usted tiene reposo hoy? Claro. Mire, al rato aunque se penquee o no sé qué con cualquiera, aunque esté en las situaciones, pero aquí, cuando viene aquí, usted tiene reposo. Y ese es el reposo. Entonces dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, digamos, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado ¿de qué? Como Dios de las... Quiere decir que si Dios está en reposo, ¿los dioses cómo están? Si Dios no está en reposo, entonces los demás no están en reposo, están afanados. Sigamos el otro. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. O sea, hay un reposo. ¿Por qué? Porque hay una doctrina. Y hay una doctrina porque hubo una muerte. Y esa muerte lo llevó usted a vida eterna. ¿Quién lo va a introducir al reposo sino el evangelio que aquí se predica? Entonces hay que predicarlo a todos. Sí, porque hay cabritos que son primitos, que solo les falta decir, este tiene razón, hombre. ¿Para qué? Para ser oveja. Así es de que pase a sembrar y disfrute la abundancia de la vida. Todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios, fuimos a
venir.